Comenzamos hoy la 20ª jornada de Pastoral Obrera. Ya son 20 años organizando este tipo de jornadas. Y este año cuando veíamos qué tema, por el mes de octubre o por ahí, cuando veíamos qué tema elegíamos este año para la jornada, pues vimos que el asunto de la inmigración era un tema que en otras ocasiones se ha tratado aquí, pero que estaba de candente actualidad. Y estaba de candente actualidad porque, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, aprovechando que estábamos en la crisis, pues era un momento de denostar a los inmigrantes y de echarle todas las culpas que hubiera y demonizar, etcétera, etcétera. Entonces pensábamos que era el momento también para que nosotros, en ese momento, pues hiciéramos una reflexión en un sentido distinto, y por eso el título que le hemos puesto a esta jornada, la inmigración camino de solidaridad. Para aquellos que somos cristianos, pues decimos que en estas situaciones, como las situaciones que se viven en el mundo de la inmigración, son situaciones de salvación y por tanto son un camino de solidaridad. Entonces, con ese sentido es con el que organizamos las jornadas que hoy comenzamos. Y para comenzar esta jornada, ¿quién mejor que contar con una persona como Esteban Tavares, que lleva ya algo así como 25 años dedicado de una forma más intensa y más expresa al mundo de la inmigración, que Sevilla acoge, pero que ya desde el año 70 ha estado trabajando en este mundo, acompañando a los temporeros andaluces en su inmigración por Europa, en concreto en Francia, y su acompañamiento de los jornaleros del campo, muy relacionado con el SOC, Sindicato Obrero del Campo, en el cual él pues, tuvo responsabilidades. En definitiva, un cura obrero que después se secularizó y se casó. Yo a Esteban lo conozco ya desde hace muchos años y es para mí un honor pues, el poder presentarlo hoy aquí. Yo lo conozco pues, desde los principios de los 80, con motivo de las semanas de teología que todavía se siguen haciendo, de los movimientos de base, las comunidades cristianas populares. En fin, entonces contactamos con Esteban para que él pues, nos orientara, y entonces en esta reflexión que queremos hacer, que aunque ahí en los folletos pone situación de la inmigración en nuestro país, no se trata tanto de hacer un análisis de la situación, sino conociéndolo, aunque no he hablado mucho con él de esto, lo que creo que nos va a hacer va a ser una reflexión, sobre esta situación que hoy estamos viviendo, cómo estamos viviendo todo lo que tiene que ver con la inmigración en este país. En definitiva, una reflexión que nos ayude a pensar y que nos ayude un poco a cambiar quizás algunos de los clichés o de las ideas que podamos tener muchos de nosotros. Bien, pues sin más, no le quito más tiempo a Esteban y todo para él. Quédate aquí, no me dejes aquí solo. Bien, pues muy buenas tardes. Me alegro de estar con ustedes para compartir una serie de reflexiones que a todos nos interesan. Y lo primero, pues daros las gracias por haber venido. Si no hubierais venido, ¿qué hacía yo aquí? Pues me hubiera tenido que ir de nuevo para Sevilla. Así es que primero, muchas gracias por vuestra presencia. En segundo lugar, gracias a las personas del grupo de Pastoral Obrera de Motril que organizan esta jornada. Y nada más. Lo que voy a compartir con ustedes no son ideas. No esperen una ponencia de un profesor que, bueno, que tiene muchos doctorados, muchos estudios, porque para ofrecer ideas y análisis sobre la inmigración, pues hay muchas cosas escritas y las podemos estudiar y adquirir donde cada cual quiera. Yo quisiera compartir con ustedes esta noche reflexiones que nos lleven a nuestra conciencia y a nuestra sensibilidad, porque me parece que las personas nos construimos
y las sociedades también nos construimos más con nuestra sensibilidad, con nuestra propia conciencia. Es decir, funcionamos siempre más con el corazón que con la mente, aunque la mente también sea muy importante. Pero yo cada vez, conforme cumplo años, me voy haciendo viejo, voy entendiendo que cada vez las personas valemos más por aquí que por aquí. Porque si la realidad la pudiéramos cambiar a base de ideas, la cambiaríamos enseguida, porque con tantas universidades y tanta gente que estudia y tanta gente que sabe y tantos analistas y tantos expertos, ya podríamos cambiar la realidad. Y sin embargo la realidad no cambia para bien, o para todo lo bien que nos gustaría. Y yo me voy convenciendo cada vez más que entonces, si no cambia por las ideas, es porque tiene que cambiar por otro aspecto de las personas y de los grupos. Y ese aspecto es la conciencia, el corazón, la sensibilidad, el convencimiento. Y el convencimiento no viene tanto por la mente como por la conciencia. Y quiero compartir entonces con ustedes esta tarde, en los muchos aspectos que podemos hablar de la inmigración, todas muy importantes, 3 aspectos básicos, que es la ciudadanía, la vecindad y la fraternidad. 3 grandes tareas que podemos hacer: construir una nueva ciudadanía, aprender a vivir juntos, ser buenos vecinos, una nueva vecindad, y construir nuevas reglas de relación más cordiales. Cordiales es de corazón. Reglas de relación más cordiales. Y eso los cristianos le llamamos la fraternidad. Y esas tareas no son para que la haga la Unión Europea o el gobierno de turno o una ley de extranjería. Esas son cosas para hacerlas tú y yo. Podemos hacerlas. No tenemos que esperar que cambie la legislación o que cambie el ciclo económico a ver si salimos de esta crisis en donde nos han metido un puñado de sinvergüenza. Podemos hacerlo. Somos capaces de hacerlo. Porque usted y yo tenemos conciencia y tenemos corazón. Y porque la inmigración para nosotros no es algo extraño y lejano, menos aquí en Motril, menos en Andalucía, porque para nosotros el tema de la inmigración es un tema casero, de toda la vida. Hoy, cuando llegué a la estación de autobuses esta tarde, en la cafetería había 4 hombres de aquí de Motril y estaban diciéndose uno a otro: oye, ¿tú te vas a ir a Alemania? ¿Recuerdan cuando eso se decía aquí en Andalucía? En los años 50 y tanto y 60. Otra vez vuelve a decirse. Le decía un otro: no, yo no me voy. Si dice que pagan nada más que 430 euros mensuales. Bueno, era la conversación entre ellos. ¿Tú te vas a venir a Alemania? ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Qué ven? Un barco, ¿verdad? Un barco cargado de gente. Un barco cargado de gente. Pues puede ser un barco argelino, de Argelia, que emigra, de emigrantes argelinos que van a entrar por el sur de Italia. Igual que aquí entran por el estrecho de Gibraltar o viajando hacia Canarias, en pateras o en cayucos. Eso puede ser un barco de argelinos o de Túnez, o a lo mejor son marroquíes. Un barco
de emigrantes. ¿Podría ser, sí? Sí. Si bajamos la imagen, a ver aquí mi equipo técnico, y si no, Rafael. No. Eso. Pues eso. Ya está. Pues no es una imagen de inmigrantes argelinos, ni marroquíes, ni de Túnez, ni van al sur de Italia, sino que aquí dice, para los que no lo lean bien, imagen de los tripulantes de la Elvira a su llegada a Puerto de Garupano, Venezuela, mayo 1949. Y el titular del periódico de aquella época que decía: apresados en Venezuela 160 inmigrantes ilegales canarios. ¿Ha cambiado en algo la historia? Que las caras y los nombres son otros, pero el tema humano es el mismo. Ustedes saben que en aquellos años muchos canarios emigraron a Venezuela, y gallegos a otro sitio, y manchegos a otro, y andaluces a otro. Es decir, que la inmigración es algo de casa, y es algo de casa en cualquier parte del mundo, no solo aquí, en cualquier país que consideremos, la inmigración constituye una parte muy importante de los procesos sociales. Así pues, ya se nos ha quitado, en todos estos años, 25 años de inmigración, llegando a España, se nos ha quitado la extrañeza que tenían algunos. Pero ¿cómo gente de otros países viene a trabajar a España? Pues sí, como muchos españoles fueron a Venezuela, y como ahora cada vez más españoles están yendo y saldrán más a ir a trabajar a Alemania y a Francia y a Inglaterra, etc. Bien. El aumento de los flujos migratorios, ¿me oyen bien atrás? ¿Sí? El aumento de los movimientos migratorios en todo el mundo es hoy más fuerte que nunca. ¿Y por qué? Pues porque estos movimientos de personas que dejan su país de origen para buscarse la vida, una vida mejor en otro país, estos movimientos de traslados en todo el mundo son una consecuencia de ¿qué? Del modelo de globalización neoliberal, que es un movimiento económico controlado por grandes instituciones mundiales, que son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o la Organización Mundial de la Salud, etc. Grandes instituciones internacionales que son las que manejan, junto con los poseedores del capital financiero, los que manejan los hilos de la economía y de la producción junto a las grandes empresas multinacionales, a cuyos intereses